Los principales dioses de Egipto según el egiptólogo W. Ball. Atum. Según la tradición egipcia, es el más antiguo de los dioses, se le llama, el dios divino, aquel que se ha creado a sí mismo, el hacedor de los dioses, el creador de los hombres, aquel que ha extendido los cielos, aquel que ha iluminado el Tuat con sus ojos, es decir, el sol y la luna. Ya existía cuando el cielo no existía, la tierra no existía, los hombres no existían, los dioses no habían nacido, la muerte no existía. No se ha dicho bajo qué forma existía, pero creó para sí mismo un lugar donde morar, la gran masa de las aguas celestes a la que los egipcios dieron el nombre de Nan. Vivió allí un cierto tiempo completamente solo y luego, por una serie de esfuerzos del pensamiento, creó los cielos, los cuerpos celestes, los dioses, la tierra, los hombres y las mujeres, los animales, los pájaros y los seres que se arrastran, solo con su espíritu. Tot, la inteligencia o el espíritu de Atum, tradujo en palabras estos pensamientos o ideas de creación, y cuando profirió las palabras, toda la creación empezó a existir. La gran orden de los sacerdotes de Anu, Heliópolis, puso a Atum al frente de la asamblea de los dioses y ya en la época de 4 dinastía, hicieron de Ra, el dios del sol, el usurpador de su lugar, de sus poderes y de sus atributos. Se representaba a Atum como el dios del sol del atardecer o del principio de la noche. Nam fue el nombre que se dio a la vasta masa de agua que se encontraría situada en el cielo. Constituye la parte material del gran dios Atum, creador del universo, de los dioses y de los hombres. En esta masa de agua, cuya profundidad es insondable y su extensión sin límites, se encuentran los gérmenes de toda vida y de todas las especies de vida. Por esto el dios que sería la personificación del agua, o sea Nan, fue llamado Padre de los dioses y el que produjo la gran asamblea de los dioses. La masa acuática sería una imagen del gran océano cósmico. De Nan salía un río que corría a través del Tuatú, otro mundo, su valle dividía el Tuat en 2 partes haciéndolo semejante a Egipto. Las aguas de Nan formaban la residencia de Atum, de donde provenía el sol, que era el resultado de uno de los primeros actos de creación de Atum. Los primeros habitantes de Egipto pensaban que el sol navegaba sobre las aguas de Nan en 2 barcas mágicas, el sol avanzaba en la primera durante la mañana de su día, que terminaba en la segunda. Ra es el nombre dado por los primeros egipcios al dios sol, pero el significado de la palabra y su origen no son desconocidos. Fue el primer ser creado por Atum de las aguas celestes, de Nan, era considerado como el emblema visible de Dios, como el Dios más grande de este mundo. En la época antigua los sacerdotes de Ra proclamaban que tenían en su cuerpo la verdadera sangre de Ra y aseguraban que sus grandes sacerdotes eran descendientes de Ra concebidos por madres humanas. La creencia de que Ra descendía periódicamente del cielo y se unía a una mujer mortal, y que todo rey de Egipto era fruto de dicha unión, se mantuvo en el país durante unos 3000 años. Ra era adorado, en los vastos templos consagrados al sol y construidos por los reyes de la V dinastía, bajo la forma de un obelisco truncado de piedra maciza y coronado por una pirámide. Kepra es un dios antiquísimo que la tradición religiosa asociaba a la creación del mundo y a todo lo que en él se halla. Habitualmente se le llamaba Kepra, que se ha producido a sí mismo, su representación principal y su símbolo eran el escarabajo. Los sacerdotes de Ra identificaron a su dios con Kepra. Tata, el señor de la vida. Era uno de los más antiguos y grandes dioses de Menfis, la tradición aseguraba que era el creador del universo. Se le identificaba con Atum y con Ra, era llamado, el dios grandioso que existía en los tiempos primitivos, el padre de los padres, el tatarabuelo de los dioses, el padre de los principios, el creador del huevo del sol y de la luna, el señor de Maat, el rey de los países, el dios de la bella cara que ha creado su propia imagen, que ha confeccionado su propio cuerpo, el disco de los cielos que ilumina a Egipto con el fuego de sus ojos. También fue identificado con Osiris. El hijo mayor de Atum-Ra. Representaba a la luz. Levantó el cielo, Natoneit, y lo separó de la tierra, Keb-o-Heb.
Generalmente se le representaba bajo la forma de un hombre que lleva sobre la cabeza una o varias plumas y que en la mano sostiene un cetro. Keb-o-Geb es el hijo de Su, esposo de Nati, por ella, padre de Osiris, de Isis, de Set y de Nefitis. Es el dios de la tierra. Osiris, según la tradición de Heliópolis, es hijo de Geb y de Nat, esposo de su hermana Isis, padre de Horus hijo de Isis, y hermano de Set y de Nefitis. En los últimos tiempos, los egipcios le transfirieron los atributos que en las primeras dinastías solo pertenecían a Ra y a Ra-Atum. Era el dios del ayer, o sea, del pasado, del hoy, o sea, del presente y símbolo de la eternidad. Como tal, no tan solo usurpó los atributos de Ra, sino también los de los otros dioses y, con el tiempo, se convirtió tanto en el dios de los muertos como el de los vivos. Entre los numerosos dioses de Egipto, Osiris fue el único escogido como modelo de lo que el difunto deseaba llegar a ser cuando una vez momificado su cadáver según la forma prescrita y celebradas por los sacerdotes las ceremonias apropiadas, su cuerpo glorificado se presentase ante Osiris en el cielo. Era a él, en calidad de Señor de la verdad y de Señor de la eternidad, a quien el difunto pedía que hiciera germinar su carne y que preservara su cuerpo de la descomposición. Te saludo, Padre Osiris, he venido para que hagas germinar esta carne mía. Que mi cuerpo no perezca. Libro de los Muertos, Cap CLV. Isis, mujer de Osiris y madre de Horus. Su nombre usual era el de, la gran diosa, la madre divina, la dueña de las palabras poderosas y de los encantamientos. En las últimas épocas fue llamada la madre de los dioses y aquella que vive. Habitualmente se la presentaba bajo como una mujer con un tocado en forma de asiento que correspondía al jeroglífico que formaba su nombre. El animal que a veces encarnaba era la vaca. Esta es la razón por la que algunas veces lleva sobre la cabeza cuernos de vaca. Desde otro punto de vista, está asociada con la estrella Sotis, en este caso se añade una estrella a su corona. Sin embargo, generalmente Isis era representada como una madre amamantando a su hijo Horus. Existen millares de tales representaciones tanto en bronce como en loza. Probablemente, era la deidad del rocío. Horus al principio, el dios Sol Horus se diferenciaba totalmente del Horus hijo de Osiris y de Isis, pero ya desde los primeros tiempos parece ser que los dos dioses fueron confundidos y los atributos de uno le fueron conferidos al otro. El emblema visible del dios solar era, en su origen, el halcón. Las principales formas de Horus, el dios Sol, eran Horus el Grande, o Arueris. Horus el Niño, o Harpócrates. Horus de los ojos, o sea, el Sol y la Luna. El Horus de oro. Horus de los horizontes. Hermaquis, de quien la esfinge será su imagen sobre la tierra. Horus el unificador del norte y del sur. El hijo de Osiris y de Isis. Era llamado Horus, el niño, que se convirtió en él, vengador de su padre. En los textos de las pirámides, el difunto se identifica con Horus y se hace referencia al hecho de que el dios siempre está representado con un dedo sobre la boca. Set. Hijo de Geb y de Nat y esposo de su hermana Nefitis. Originariamente, Set representaba la oscuridad y la noche y a veces el desierto. Era opuesto a Horus. Horus y Set eran aspectos o formas opuestos del mismo dios, a veces se representaban las cabezas de Set y de Horus sobre un único cuerpo. Nefitis, hija de Geb y de Nat, hermana de Osiris y de Isis y hermana y esposa de Set. Representa tanto al día antes de la salida del sol como al día después de la puesta, pero ninguna parte de la noche. Los jeroglíficos que lleva sobre la cabeza significan, dueña de la casa. Es la madre de Anubis. Anubis, hijo de Osiris o de Ra, a veces hijo de Isis y otras de Nefitis. Está representado por un hombre con cabeza de perro. En el libro de los muertos siempre se le considera como el mensajero de Osiris, pero en un texto más antiguo era el enviado principal de Ra. Tot, el medidor. Tot representaba la inteligencia divina que en el momento de la creación expresó las palabras que, una vez pronunciadas, se transformaron en objetos del mundo material.
Se creó a sí mismo y era el gran Dios de la tierra, del aire, del mar y del cielo, o sea, de los 4 elementos. Era el escriba de los dioses y, como tal, estaba considerado como el inventor de todas las artes y de todas las ciencias conocidas por los egipcios. Algunos de sus títulos eran, maestro de la escritura, maestro del papiro, maestro de la paleta y del tintero, orador poderoso, aquel cuya lengua es dulce. Las palabras y las frases que recitaba en favor del muerto preservaban a este último de la influencia de las fuerzas hostiles y le hacían invisible en el otro mundo. Era el Dios de la rectitud y de la verdad. Al mismo tiempo que relojero del cielo y de la tierra, era el Dios de la luna y como calculador del tiempo recibió el nombre de el medidor. En el momento del combate entre Horus y Set, Tot asistió como juez. Generalmente le estaba consagrado el mono cinocéfalo. En los monumentos y en los papiros, Tot aparece representado por un hombre con cabeza de ibis y con la corona o el disco cornudo, sobre esta. En la mano derecha sostiene el cetro y en la derecha el símbolo de la vida. Hathor, la casa de Horus. Se identificó con Isis, Neit y muchas otras. Hathor era la diosa del amor, de la belleza y de la felicidad. A menudo, se representaba como una mujer que tenía un disco o cuerno sobre la cabeza. Neit, la madre divina, la dama de los cielos, la dueña de los dioses. El cetro de su culto estaba en Sais, en el delta. Los griegos la identificaron con Artemisa. Era la diosa del gremio de los tejedores, de la lanzadera y también de la caza. Se presenta por una mujer que tiene sobre la cabeza la lanzadera o las flechas. Se pensaba que la diosa Neit se había creado a sí misma y una antigua tradición saita la consideraba madre de Ra, el dios Sol. Amón, el nombre de Amón o Amén significa, el escondido, y parece referirse a la fuerza misteriosa y desconocida que provoca la concepción en las mujeres y en los animales. Uno de sus símbolos es el vientre de una mujer encinta. En general, a partir de la 18ª dinastía este dios fue convertido en la personificación de la fuerza misteriosa que crea y sostiene el universo a la que el sol simboliza en forma material. Su nombre se cambió por el de Amón-Ra, he aquí algunos extractos de un bello himno a Amón-Ra, 2 Adoración a ti, oh Amón-Ra, el toro de Anu, Heliópolis, el gobernador de todos los dioses, el dios bello y amado que da la vida a todo. Te saludo, oh Amón-Ra, Señor del trono de Egipto, tú que moras en Tebas, tú el toro de tu madre que vives en tu campo, que prolongas tus viajes en los países del sur, tú Señor de aquellos que permanecen en Occidente, tú el gobernador de Punt, tú el rey de los cielos y el soberano de la tierra, tú el Señor de las cosas que existen. Tú que estabilizas la creación, tú el sostén del universo. Eres único entre los dioses por tus atributos, tú el bello toro de la asamblea de los dioses, tú el jefe de todos los dioses, Señor de Maat, la verdad, Padre de los dioses, Creador de los hombres, el que hizo los animales y el ganado, Señor de todo lo que existe. Fabricante del sostén de la vida, Creador de las hierbas que hacen vivir a los animales y al ganado. Tú eres el Creador de las cosas celestes y terrestres, tú iluminas el universo, los dioses se postran por ellos mismos a tus pies cuando te perciben. Sean para ti himnos de plegarias, oh Padre de los dioses, tú que has desplegado los cielos y depositado la tierra, tú dueño de la eternidad y de la perpetuidad. Te saludo, oh Ra, Señor de Maat, tú que estás escondido en tu relicario, Señor de los dioses. Tú eres Kepra en tu barca y cuando emites la palabra, los dioses empiezan a existir. Tú eres Temu, el que ha hecho los seres que poseen la razón y, aunque sus modelos sean numerosos, tú les das la vida y haces una diferencia de forma y de altura entre ellos. Escuchas la plegaria del afligido y te apiadas del que clama hacia ti, liberas al débil de su opresor y juzgas entre el fuerte y el débil. El Nilo crece según tu voluntad. Tú, única forma, fabricante de todo lo que es, único uno, creador de todo lo que será. El género humano proviene de tus ojos, los dioses han nacido de tu boca, haces las hierbas para el uso de los animales y el ganado y el sostén de la vida para las necesidades del hombre. Das la vida al pez.
En el río, al pájaro en el aire y la respiración al embrión en el huevo, das la vida al saltamontes y haces vivir el ave de presa, las cosas que se arrastran, las cosas que vuelan y todo lo que se refiere a ellas. Proporcionas el alimento a las ratas en sus agujeros y a los pájaros que anidan entre las ramas. Tú uno, tu único uno, cuyos brazos son numerosos. Todos los hombres y todas las criaturas te adoran y te llegan plegarias desde lo alto de los cielos, desde la vasta extensión de la tierra y desde lo más profundo del mar. Tú uno, tu único que no tiene segundo, cuyos nombres son variados e innumerables. __